Aquí en Migansúa me vas a ver tocando temas muy variados, pero siempre relacionados con el comportamiento humano, ya que ese es el filtro por el que pasa todo lo que sucede aquí, en este mundo. Recuerda que la criatura humana es anterior a todas las instituciones que lo gobiernan, instituciones, bueno, que dicho sea de paso, han sido creadas por el hombre mismo, tanto las leyes como los gobiernos, las religiones, las artes, las ciencias, nada de lo que te acabo de mencionar ya estaba en este planeta escrito en piedra cuando el hombre llegó. Y de ahí entonces, bueno, que el centro de mi atención se encuentra enfocado en el comportamiento humano y en las necesidades humanas, punto de partida de todas las grandes pequeñeces y las pequeñas grandezas que brotan de esta entidad díscola, la criatura humana, que cada vez y de formas más variadas se lo pasa cuestionando a su propia naturaleza. Actuamos muchas veces como si estuviésemos mal hechos y necesitamos apuntalar nuestra estructura con sustancias externas. Cada vez somos más dependientes del modo en que nos ven y más dependientes de lo que dicen de nosotros. Necesitamos permanentemente aprobación externa por cada cosa que hacemos. Estamos orientados en una sola dirección, y nuestra atención siempre la tenemos puesta por allá afuera de nosotros. Y si hay algo fácil de controlar en este mundo, es una entidad que esté fragmentada en sí misma, como lo estamos nosotros. Decimos que somos seres humanos, pero andamos con el ser por un lado y el humano por otro. Recuerdo un reportaje que le hicieron a Steve Jobs de Apple cuando salía un nuevo iPhone. ¿Se acuerdan de Steve Jobs, verdad? Y la gente, bueno, se agolpaba, como siempre, en las tiendas desde la noche anterior para tener el nuevo teléfono antes que nadie. Y el periodista le preguntó a Steve Jobs cómo era el estudio de mercado que él había hecho viendo el éxito de su producto. Y la respuesta de Steve Jobs fue brutalmente reveladora, claro, para quienes no están metiendo todo el tiempo la cabeza entre las piernas. Dijo Jobs: yo no hago ningún estudio de mercado. Yo simplemente le genero a la gente una necesidad que no tienen. La criatura humana es muy fácil de manipular cuando funciona solo desde su humanidad, cuando el ser y el humano están desconectados. Y aquí es cuando aparece el personaje central dentro de cada espacio de Migansúa, una entidad con una presencia desproporcionada en lo que hace al modo en que se comporta la criatura humana. Estoy hablando del ego. ¿Sí? Ya sé que esta palabra no te suena extraña porque, bueno, la has oído muchas veces y esto ha hecho que te familiarices con ella hasta el punto de creer que sabes de qué se trata, ¿verdad? El ego. Pero la verdad es que no es así, Para serte sincero, no es así. Esto mismo nos pasa con otras tantas palabras que por el solo hecho de oírlas o mencionarlas con mucha frecuencia, acabamos creyendo que sabemos lo que significan. Pero lamentablemente no es así. Mira, alma, espíritu, Dios, energía, universo. De hecho, este es el último nombre que le han puesto a Dios. No sé si te habías dado cuenta, universo. Sí, antes había que pedirle a Dios. Ahora hay que pedirle al universo, ¿viste? La verdad es que acerca de todo esto no tenemos ninguna explicación que provenga de la experiencia y del conocimiento. Todo lo que hacemos es repetir como loros cosas que no estamos ni cerca de comprender. Y cuidado con malinterpretar, ya que cuando menciono todas estas cosas intangibles, no estoy hablando de religión, ¿sabes? Esto lo repito permanentemente. Cuidado con esto porque justamente por mezclar cosas que no van juntas, es que estamos como estamos. Por habernos entregado a la irresponsabilidad existencial que generan las creencias. Te cuento que aquí en Migansúa, tu curiosidad existencial encontrará muchas respuestas detrás de cada puerta que se abra. Respuestas que yo mismo he encontrado como producto de una larga búsqueda personal, respuestas que Migansúa y yo queremos compartir contigo. Así es que, como siempre te digo, y no son solo palabras, despierta y date cuenta, porque en esa experiencia maravillosa, en esa experiencia física que estás teniendo, a la cual le llamas vida, allí o te iluminas tú o no te ilumina nadie, absolutamente nadie.